Muy buenas amigos, hoy estamos en las Islas Maldivas del pueblo de Lele, un lugar maravilloso al que hemos venido para, entre otras cosas, hablaros de algunos de los retos económicos a los que se enfrenta China. Estamos como a media hora conduciendo desde el casco urbano de Danyang, aunque en realidad este recinto turístico pertenece a una aldea que se llama Shahe. Yo no estoy pedaleando porque mis pedales están rotos y además a Lele le toca hacer su ejercicio de embarazada, ¿verdad? Sí. Este sitio lo descubrimos hace unos días al encontrarnos con un cartel publicitario que decía: ven a nuestro resort turístico a experimentar la vida en las Maldivas, que es un destino muy famoso entre los chinos. Cuando los chinos piensan en hacer turismo de sol y playa, muchas veces piensan en las Islas Maldivas. Aunque aquí también ofrecen otro tipo de experiencias, ya lo vamos a ver. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Te has cansado de pedalear? Un poco. Así, no, así nos va a salir muy flojo el bebé, Tienes que hacer tu ejercicio, Lele. Déjame descansar un poco. Cuidado, que nos hemos traído hasta un coco para vivir la experiencia de las Maldivas como Confucio manda, Después de grabar un rato nos sentaremos a disfrutar de él, porque además ya veis que hoy nos hace un día tropical maravilloso. Fuera bromas, ya sabéis que nos está cayendo bastante lluvia, algunos lo han pasado mal por ello, aunque también es verdad que ayer nos salió un día bastante bueno, ¿no? Sí. Estuvimos aquí también grabando, y aunque ahora estamos prácticamente Lele y yo solos, cuando hace sol suele haber bastante ambiente aquí. A nosotros la verdad es que nos da un poco igual que no haya gente, de hecho lo preferimos porque así podemos hacer el tonto a nuestras anchas sin que nadie nos ponga cara rara. Vale, entonces, ¿qué diantres es este sitio y qué tiene que ver con los retos económicos de China? Pues se podría decir que es una forma de intentar desarrollar la economía de las zonas rurales del país apoyándose en el turismo. Porque si nos fijásemos en los alrededores de este recinto nos encontraríamos con una serie de pequeños pueblos y aldeas dedicados sobre todo a la agricultura, sobre los que cuando preguntas a los chinos muchas veces recibes la respuesta de ¿para qué quieres ir ahí si ahí no hay nada? De hecho, ya os hemos dicho en otras ocasiones que todavía hoy en día, aunque esto también está cambiando poco a poco, mucha gente en este país entiende el mundo rural como sinónimo de subdesarrollo y pobreza. Y esto no es de todo cierto, pero es verdad que aquí la gente gana bastante menos dinero que en las ciudades. Pero al mismo tiempo, el coste de vida también es mucho más bajo. Por ejemplo, en las pequeñas localidades que hay aquí cerquita, muchos a lo mejor ganan 200 euros al mes o incluso menos. En el pueblo de Lele la gente ya gana más, no es raro que cobren alrededor de unos 300 euros. Y desde un punto de vista occidental diríamos, pero el pueblo de Lele en realidad es una ciudad porque allí viven más de 100.000 personas. Sí, pero desde el punto de vista de China no llega a esa categoría porque todavía no ha alcanzado el nivel de desarrollo económico necesario. Pero si comparamos esta realidad con la de la capital de la provincia, que es Wuhan, mucha gente aquí te dirá que allí por lo menos se gana el doble o más. Los urbanitas de las nuevas generaciones están acostumbrados a gastar más dinero y son bastante consumistas. De eso ya hablaremos luego, pero aquí la gente está acostumbrada a ahorrar y gastar lo mínimo posible. Por ejemplo, mi madre puede sobrevivir con 60 euros al mes y está muy orgullosa de ello. Y eso que la madre de Lele vive en el centro, donde las cosas son un poco más caras. Pero a ella le encanta ir al mercado a buscar chollos entre los campesinos que van allá a vender sus productos directamente. Esta es una habilidad todavía muy valorada dentro de la sociedad china y que ha ayudado al desarrollo económico del país, porque sin ella muchos no habrían conseguido ahorrar lo suficiente como para poner en marcha sus negocios, pero también implica ciertos riesgos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en estos pueblos de los alrededores, todo el mundo está ahorrando para poder comprar una vivienda en la ciudad. Normalmente lo que nos encontramos aquí es a los abuelos viviendo en el campo, teniendo una vida muy sencilla y cuidando de los nietos mientras los padres trabajan en la ciudad. Los abuelos ahorran, los padres ahorran, todo el mundo ahorra para que un día puedan comprarse una vivienda en la ciudad y los nietos puedan estudiar allí. Porque para los ciudadanos que residen en el campo es bastante complicado que sus hijos puedan estudiar en las ciudades y la
forma más fácil de conseguirlo es comprando viviendas en ellas. Y de hecho aquí muchos esperan que el marido, con la ayuda de su familia, haya comprado una vivienda en la ciudad antes de casarse. Pero eso quiere decir que aquí mucha gente ahorra todo lo que gana para poder comprar una vivienda, que no son precisamente baratas. Para que os hagáis una idea, en el pueblo de Lele están ya en unos 500 euros el metro cuadrado. Así que apenas les queda dinero para gastarlo en otras cosas, y eso quiere decir que no hay demasiado consumo. Entonces, si tú vives en uno de estos pequeños pueblos o aldeas y quieres abrir un negocio en el que ofrezcas bienes o servicios que no sean algo muy básico, es bastante posible que las pases canutas para prosperar. En el pueblo de Lele sí, se puede decir que hay un poco de todo, pero tampoco penséis que hay ese ambiente consumista que podemos encontrar en las grandes ciudades. Pero en el pueblo de aquí abajo, como no pongas una tienda de alimentación, una ferretería o una tetería en la que la gente se reúna para jugar a cartas, lo vas a tener muy complicado. Y esto puede suponer un problema bastante gordo, porque aquí no hay negocio. La gente se quiere ir a las ciudades, hay cada vez menos dispuestos a trabajar en el campo, pero alguien se tiene que dedicar a ello. Hace falta producción agrícola y ganadera para que la gente coma. A veces se nos olvida este pequeño detalle. Entonces, una forma de solucionar este problema es convenciendo a la gente de las ciudades, a los que tienen poder adquisitivo y costumbre de consumir, para que vengan a sitios como este a dejarse la pasta. En este proyecto de turismo rural se han invertido casi 150 millones de euros en 4 años. Todo ese dineral viene de una empresa de esta provincia que ha construido todo esto alquilando el terreno al gobierno. Y decimos que es turismo rural porque en realidad, más allá de esta experiencia de las Maldivas, ofrecen la posibilidad de venir a recoger frutas, algo que está muy de moda. Otros vienen a disfrutar de la gastronomía local. Y ahora que apenas hay gente por el mal tiempo, casi solo vienen los aficionados a pescar, que también es una costumbre de lo más popular en este país. Yo de pequeño también pescaba, a lo mejor un día podemos venir. Además, el otro día cenando con los tíos de Lele nos sirvieron un pescado local que se llama pez de huesos amarillos o algo así, que está riquísimo. No sé si tendría tanta suerte como para atrapar uno, pero si lo consiguiese y luego lo cocinásemos, a lo mejor nos quedaría un vídeo bastante chulo, ¿no? Sí. Entonces, con este tipo de iniciativas se consigue generar empleo para la gente de la zona y también se mantiene la actividad agrícola, que ya hemos dicho que es muy importante. La entrada cuesta unos 5 euros, que tampoco es precisamente barato para la gente de aquí, pero por ese precio ya te puedes llevar algo de fruta gratis o puedes andar en las bicicletas. También puedes pagar una cuota de 200 euros al año y vienes aquí a pescar cuando te dé la gana. Pero si lo que quieres es venir a pasar una noche en una de estas casitas, ya sean las de estilo tropical o las de estilo chino, el precio es bastante caro incluso para gente que trabaja en ciudades como nosotros. Quedarte aquí a dormir una vez cuesta 80 euros, o sea, es más de lo que se gasta la madre de Lele en un mes para sobrevivir. Pero a ver, también hay ofertas para los visitantes locales. Si tú tienes la tarjeta de turismo de esta comarca, te cuesta solo 15 euros. 15 euros ya está bien, pero sigue siendo un poquito caro para la gente que vive abajo en el pueblo. Para nosotros sería muy fácil exagerar un poco, enseñaros imágenes de lo vacío que está esto ahora y haceros creer, como hacen muchos medios, que la economía china va a hacer catacrack en cualquier momento. Pero la verdad es que sí suele haber turistas, aunque todavía no está nada claro si es un negocio viable. Y sabemos por lo menos de otra iniciativa similar de la zona que no ha tenido suerte. Vale, pues vamos a probar el coco en este día soleado magnífico de playa que nos está haciendo. Prueba. Rico, rico. Rico. ¿Sabes de dónde viene? ¿De dónde viene? Tailandia. ¿De Tailandia? Bueno, Tailandia, Maldivas... Habrá solo unos pocos miles de kilómetros entre ambos, no pasa nada. Vaya suerte hemos tenido, ¿eh? Nos tenía que caer hoy también el chaparrón. Por lo menos nos tenemos el uno al otro, ¿no, Lele? Sí. Es lo que suelen decir en las películas en momentos tan patéticos como este. Por cierto, las casas estas flotantes de estilo chino sí que son algo más o menos tradicional. O sea, tampoco son algo tan de pega como las casas de las Maldivas. Sé que a algunos estos puede parecer una tontería, pero la verdad es que China se está jugando parte de su carrera hacia el desarrollo en proyectos como este. Porque para poder convertirse en un país desarrollado, la prosperidad también tiene que llegar al mundo rural. Y hay muchos países que han tenido o están teniendo problemas para superar este reto. Por supuesto, también hay otro tipo de
de iniciativas que están funcionando muy bien, como las de promover la industria en este tipo de zonas. En otros vídeos ya os hemos enseñado cómo en muchos pueblos de China también hay pequeñas fábricas y talleres de producción industrial. Pero no en todas partes se puede hacer eso y el turismo es una alternativa bastante interesante. Ya veremos cómo les va a los responsables de este proyecto. Nosotros, aunque hayamos hecho algunas bromas al respecto, les deseamos la mejor de las suertes. Oye, con un poco de imaginación, Lele, esto puede ser una lluvia tropical y todo, ¿no? Si cierro los ojos casi puedo notar la brisa de las Maldivas. ¡Qué romántico! Súper romántico, sí. Los dos solos aquí. Anda, que si hay una familia en una de estas casas se tienen que estar riendo de nosotros. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Con duda, cuidado. Sí.